mis amores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Espero que estáis súper bien. Yo sí, porque hoy os traigo un vídeo relacionado con el baño que me hace muchísima ilusión. Este vídeo es en colaboración con Leroy Merlin, que significa que podéis ver el paso a paso, todo despacio, en el canal de ellos, y os voy a dejar el enlace clicable abajo en la cajita de información, pero también lo encuentras al final de este vídeo. ¿Y qué es lo que vais a poder ver? Pues como podéis ver, tengo aquí el mueble de baño con solamente un lavabo. Si me sigues por unos añitos, sabrás que este mueble lo instalé hace unos 6 años cuando lo compré de segunda mano. Luego, 3 años después, cogió unos daños de agua terribles porque había una tubería goteando dentro ya por un montón de tiempo que yo no me di cuenta, pero reemplazando estas maderas que estaban dañadas, he vuelto a pintarlo, puse otros tiradores, le he vuelto a disfrutar unos 3 años más. Y contenta estoy con esto, pero este mueble ha llegado a su fin, así que voy a cambiarlo. Este momento quería aprovechar de cambiar de un mueble de un lavabo a un doble lavabo. Como podéis imaginar, detrás de este mueble solo hay una toma de agua caliente, una de fría y solamente hay un desagüe. Pero no significa que no podemos cambiar el mueble a un mueble de doble lavabo sin hacer obra. Y ahí viene mi tutorial. Os enseño qué tenemos que hacer para dividir las tomas de agua y el desagüe para podernos conectar dos lavabos. Os enseño qué utilizar para no tener fugas de agua y también os enseño las diferentes posibilidades que tienes. También os enseño, si las medidas no te encajan perfectamente, que podemos modificar las cosas para que nos sale todo perfecto. Os hablo de los conectores y sobre todo la fijación que tenemos que utilizar para que no tenemos ninguna fuga. Os enseño los acabados que he elegido, que por supuesto creo que ya adivináis el color. Y también os enseño, depende del mueble que escojas, qué tipo de desagüe necesitas utilizar. También os enseño la solución si los latiguillos de grifo no son suficientemente largos para llegar a la toma de agua. Y el vídeo es súper completo porque también os doy un súper truco para colgar los espejos que queda súper nivelado. Y si sigues este tutorial que ya tenéis en el canal de Leroy Merlin, al final te quedas con esto. Estoy súper contenta porque esta mañana ya la he estrenado y es súper práctico y muy cómodo. Porque sí que es verdad, nosotros somos mucho y coincidimos siempre 2 o 3 a la vez en el baño. Y con esto espero que os puedo contagiar también de que podemos hacer todas esas cosas. Bueno, un resumen, que espero que os animáis también y que sobre todo este tutorial os hace útil. Lo tenéis en el canal de Leroy Merlin y sobre todo no olvidéis de suscribir al canal de Leroy porque tiene muchísimos más tutoriales así útiles para aprender y publica muchos proyectos a la semana. Y si todavía no estás suscrito a mi canal, pues lo puedes hacer aquí abajo también. Os he dejado todos los materiales abajo en la cajita de información por si quieres consultarlos. Y sígueme en mis redes sociales porque ahí siempre voy anunciando nuevos vídeos y así tú y yo nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Chao!